Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Que Dios me lo bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo me les esté acompañando en este momento. En esta hora quiero compartir un mensaje poderoso con ustedes que como tema lo he titulado El propósito de la cruz. El propósito de nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión. Jesucristo como hombre vivió 33 años y en los últimos 3 años y medio hizo muchas cosas buenas, hizo milagros, sanó muchos enfermos, le devolvió la vista a muchos que estaban ciegos, muchos pudieron volver a hablar. Él hizo muchas cosas maravillosas en esos 33 años, pero con su muerte en la cruz consiguió mucho más beneficio para la humanidad, que hoy en día tú y yo podemos gozar si lo buscamos, si nos comprometemos con Él, si le entregamos nuestro corazón a Él. Y yo quiero que todos buscamos o veamos Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Este capítulo es tan sublime, tan hermoso, tan poderoso, tan impactante, que yo les exhorto que ustedes en su casa escudriñen este capítulo de Isaías capítulo 53. Este es un capítulo que escribió el profeta Isaías, que él profetizó por medio de Dios, profetizó lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12 de Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos notado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, como le dije inicialmente, este capítulo es tan poderoso y vamos a verlo paso por paso, el cual profetizó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pareciera que el profeta aquí estaba presentando una queja, porque su mensaje no era creído.
Si estudiamos el capítulo 6 de Isaías, cuando en su llamamiento por Jehová, ya Jehová le había dicho que a él no le iban a creer, que muchos iban a hacerse oídos sordos a la palabra de él, que él iba a dar por medio de Dios. El mundo rechaza el evangelio hoy en día. Entonces, por eso empieza con esta pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nosotros como mensajeros de Dios, el mundo no nos va a recibir con los brazos abiertos. Muchos nos van a rechazar, muchos no nos van a querer escuchar, pero es necesario que nosotros sigamos anunciando el evangelio de Dios. Es necesario que nosotros sigamos diciéndole al mundo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Jehová? Como todos sabemos, Dios es poderoso, fue el creador de los cielos y la tierra. Dios, no hay nadie como él. Dice la palabra que él no tiene sombra de variación. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, la palabra de la cruz, hay muchos que no lo creen, hay otros que ni les interesa escuchar, hay otros que piensan que eso es un cuento, una historia, pero la palabra de la cruz es real. Nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús hizo su propósito en la vida de nosotros para hoy en día nosotros ser salvos, que vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí Pablo manifestaba en 1 Corintios, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Nosotros sabemos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es salvación para nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia de Él y es poder de Dios. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En otra palabra, para que le apreciemos. Aquí el profeta Isaías declaraba que aquí, en esos momentos cuando Jesús iba a llegar a la tierra, muchos no lo iban a creer, muchos iban a negar y iban a aceptar que Él era el Señor, que Él era el Dios. Muchos pensaban que Él iba a salir de un linaje de los fariseos, por eso que los fariseos estuvieron en contra de Él, porque no lo creían. Entonces dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo. El sufrimiento. Aquí vemos que el profeta dirigió nuestra atención inmediatamente al sufrimiento, a la muerte en la cruz. A él él se convirtió en una verdadera realidad de lo que ya estaba profetizado de hace muchos siglos por el profeta Isaías. Su sufrimiento fue tan intenso que él quedó demacrado y desfigurado. Hermano, la Biblia ahora hoy en día las películas, como también muchas personas diseñan cruces o hacen imagen de Jesús, la hacen a veces atractiva para los ojos de la humanidad. Pero quiero que sepa que en ese momento dice la palabra de Dios que ni su hermosura le veremos más sin atractivo. No dice que su rostro era totalmente irreconocible, no se conocía de tanto sufrimiento que él pasó para llegar a esa cruz. Pero era el propósito de Jesús, morir en esa cruz por nosotros. Lo que sucedió en la cruz no fue hermoso ni estético, fue algo repulsivo para la vista. Yo creo que si usted o yo hubiera notado en ese momento, cuando al Señor Jesús lo estaban crucificando, nos tapábamos los ojos,
no agachábamos la mirada porque era algo tan triste, era algo tan impactante que no íbamos a estar tranquilos a ver esas escenas. Él soportó lo que ningún otro ser humano pudiera soportar. Solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue una terrible experiencia la cruz. Estamos ansiosos por saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de la profundidad de su sufrimiento? Vamos a seguir viendo los versículos que siguen. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, la palabra de Dios dice que no lo estimamos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no estimamos a nuestro Señor Jesucristo? Muchos se preguntarán, pero ¿cómo que no lo estimamos? Sí, cuando no le damos tiempo a Él, cuando le damos tiempo a todo lo de este mundo, a la vanidad de este mundo, y menos a nuestro Señor Jesucristo, no lo estimamos. Nos estamos comportando igual a aquellas personas que lo crucificaron. Cuando nosotros no valoramos la crucifixión de Jesús, entonces no lo estimamos y tampoco creemos en esa palabra. Lo que hacemos es que lo estamos rechazando, hermano. Hasta el día de hoy se ve eso, cuando menospreciamos y no estimamos a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El dolor y las enfermedades que nosotros teníamos que sufrir. Dice la palabra que ciertamente la llevó a la cruz. Pero dice que nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo ha sido identificado como el varón de dolores, experimento en sufrimiento. Podemos ver claramente que fueron nuestras enfermedades y nuestros dolores lo que le llevó a la cruz. Era necesario, hermano. Él estaba completamente feliz, quiero que sepa. Fue por voluntad de él, más adelante lo vamos a ver. Él estaba feliz ir a esa cruz, a morir por nosotros. Era su misión que tenía que realizar aquí en la tierra. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y él se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él fue con gozo a esa cruz, hermano. Él no quiere tu sufrimiento, ni quería el sufrimiento en aquel momento de los que estaban alrededor de él. Él fue con gozo, era necesario para salvarnos a ti y a mí hoy en día. Y tenemos que darle gracias a Dios que por su misericordia nosotros hoy estamos vivos, que por su misericordia y por su gracia en esa cruz hoy nosotros estamos aquí compartiendo su palabra. Entonces hay que tener claro que Él fue feliz a cumplir su misión. Y vamos a ver el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hoy en día, nosotros, los hijos de Dios, vivimos con paz en nuestro corazón. Podemos tener problemas, deuda, problema familiar, problema de enfermedad, como le dije, la economía, tantas cosas, porque claro que vamos a tener problemas en este mundo. Pero dice aquí en este versículo 5, dice, el castigo de nuestra paz, para nosotros hoy en día tener la paz que tenemos,
Él fue castigado en esa cruz por nuestros pecados. Al momento que Él cargó nuestro pecado en esa cruz, Él lo hizo para que nosotros hoy en día podamos experimentar la paz de Él. La paz que Él nos da por medio de su palabra. Porque yo siempre digo, cuando estudiamos la palabra de Dios, va a ser de refrigerio a nuestra vida, va a ser de paz a nuestra vida. Pero si no escudriñamos y no leemos la Biblia y no oramos y no adoramos, vamos a pasar deprimido todo el día. Vamos a pasar triste todo el día. Hasta algunos, usted ven que se matan porque no están, sus ojos no están puestos en Dios. Sus ojos no están puestos en la cruz. Entonces, como no tienen la paz de Cristo, Satanás les lleva a hacer estas cosas vergonzosas delante de los ojos de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Pero nunca olviden eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes, la frase por su llaga fuimos nosotros sanados, surge la pregunta, ¿de qué fuimos sanados? ¿De mi cuerpo físico? ¿De una fiebre? ¿De un resfriado? ¿O de qué estaba hablando la palabra ahí? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fuimos sanados del pecado, hermano. Nosotros fuimos sanados del pecado. Nosotros fuimos salvados del infierno y de la ira de Dios. Hermanos, el evangelio es para salvarnos de la ira de Dios, del infierno. Es poder de Dios el evangelio. Y era necesario que Jesús entregara su vida por nosotros. Y era necesario que nosotros seamos sanados mediante su muerte en la cruz. De eso habla este versículo. De que fuimos sanados del pecado. Ahora somos justificados por medio de Jesús. Ahora podemos llegar al Padre por medio de Jesús. Sin Él no estuviéramos aquí, estuviéramos muertos, porque la paga del pecado es muerte. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que más Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿O cuál es el problema básico suyo y mío? ¿Cuál es ese problema? Es que cada quien tomó su camino. La humanidad ha tomado unos caminos que no son agradables ante los ojos de Dios. Y no el camino que es el estrecho para la salvación, sino que la humanidad ha decidido tomar y entrar por la puerta ancha. Aquel camino que si no abren sus ojos o nosotros como hijos de Dios no le predicamos, van a caer en ese vacío sin Cristo. Entonces, dice como oveja. Ahora, aquí no está diciendo uno o dos se descarriaron. Aquí claramente dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, todos nos descarriamos. Pero ahora, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, tenemos la salvación. La salvación con poder a nuestra vida, hermano. La salvación que debemos compartir con nuestros familiares que no conocen a Cristo. La salvación que debemos compartir con aquellas amistades, conocidos que no conocen a Cristo. Es necesario
que nosotros prediquemos, aunque como dice el versículo 1, aunque ellos no crean en el anuncio, aunque ellos no crean en el evangelio, debemos predicar. El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él convirtió esa cruz en un altar sobre el cual ofreció un pago satisfactorio. Como le dije inicialmente, él fue feliz a su misión. Él ofreció un pago satisfactorio para nosotros por el castigo de los pecados tuyo y mío. Él murió allí por su propia voluntad. ¿Saben por qué él murió por su propia voluntad? Porque el versículo dice, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, que él estaba pasando en ese momento en la cruz, dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, pero dice que él no abrió su boca. Pero no es, ahí no dice que él estaba sin dolor, que él no abrió su boca porque no estaba sufriendo. No, hermano, ahí dice que él estaba angustiado y afligido. Pero así mismo, como estaba, él no abrió su boca, hermano. Él no abrió su boca. Y dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo ferido. Aquí vemos, hermano, que llega el momento cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús dice que por cárcel, por juicio, fue quitado. A él lo llevaron a tanto a juicio, lo llevaron, ustedes vieron que él fue pasado de una cárcel a otra antes de llevarlo a la cruz, pero no hubo justicia con él en ese momento. Y dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes cuando él muere, pero eso fue por el pecado de nosotros. Él fue herido. El profeta Isaías da un pantallazo, da lo que iba a pasar después cuando Jesús llegaba a la tierra. Pero lo da claramente, lo dice todo, lo dice más claro. Aquí nosotros conocíamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablaba sobre la crucifixión de Jesús. Pero en Isaías, capítulo 53 que estamos leyendo, es más impactante cómo menciona muchos siglos antes de que sucediera la muerte de Jesús, cómo ya él mencionaba cada paso, que él iba a ser rechazado por el pueblo, que no iban a encontrar parecer en él. Muchos no se explicaban cómo que él venía de Galilea. Muchos no lo creían. Y hoy en día, en el siglo que estamos, muchos no creen que Jesús vino a la tierra de verdad y que murió en la cruz por nuestro pecado. Muchos todavía piensan que eso es falso. Pero hermano, como dice Pablo, para, para muchas personas la cruz es locura, pero para nosotros es salvación. Para nosotros es salvación y es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. Entonces, en este pasaje vemos el sufrimiento del siervo que termina en la muerte en ese momento, porque todos conocemos que nuestro Dios es vivo y poderoso. En ese momento dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de su pueblo. Ahora vamos al versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Recordemos que en la cruz de Cristo, cuando Jesús fue crucificado, al lado de él habían dos cruces con unos ladrones.
Y aquí dice que y se dispuso con los impíos su sepultura. Ya Isaías estaba declarando de que donde él iba a estar estaban también unos impíos. Pero dice su sepultura más con lo rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea y Nicodemo, ellos fueron a pedir el cuerpo de Jesús después de su muerte. Se llevaron el cuerpo de Jesús, pero José era un hombre rico en aquel momento, tenía mucho dinero y puso el cuerpo de Jesús en su sepulcro nuevo porque no había sido usado, era de él y él no había muerto. Y entonces nuestro Señor Jesús lo hace en la sepultura en un sepulcro nuevo de José, que era rico. Su cuerpo no fue echado a una tumba común con los dos criminales. Fue puesto en la honra que él se merecía. Recordemos, hermano, que el sufrimiento de Jesús fue hasta la cruz. Pero de ahí, él es un Dios todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No siempre iba a ser el sufrimiento para Jesús. Él iba a morir en esa cruz, como le dije, por un propósito. El propósito de la cruz para salvación a nosotros, por el perdón de pecado. Pero no era para siempre. Asimismo como Él quita la vida, Él la toma nuevamente. Él es todopoderoso. Y Él fue puesto en la honra que Él se merecía. Pero la mitad del versículo dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nunca hizo maldad, hermano. Y nunca hubo engaño, nunca hubo una falsa doctrina. Él siempre predicó la verdad a sus oyentes. Y en él nunca hubo maldad. Este es el porqué de la honra de la honra de su sepultura, porque en él nunca hubo maldad ni engaño. Nunca, hermano, nunca hubo maldad en él. Eso nunca lo dudemos. Los 33 años que él estuvo en la tierra, él fue impecable. Él nunca pecó. Él se despojó de sí mismo, siendo Dios, como siervo, como esclavo, para venir a morir por nuestros pecados. El versículo 11 dice, el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, disculpe, por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que Dios haya querido quebrantar al siervo suena como muy duro, pero este deseo se explica al saber que con su sufrimiento Él justifica a muchos hoy en día. Era necesario, hermano, era necesario que Dios enviara a su único hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, hermano, y tengamos vida eterna por medio de su muerte en la cruz. Y vamos ya estamos terminando, vamos a ver el versículo 11 y el versículo 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Dice, luego de la aflicción del alma de Jesús, porque él estuvo abatido, afligido, dice que él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él quedó satisfecho por cumplir lo que Dios le había mandado, lo que su padre le había mandado. Y dice que será, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice, y llevará las iniquidades de ellos. El 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes.
y con lo fuerte repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sabemos que más adelante, hermano, nuestro Señor Jesucristo resucita, y eso lo vamos a ver con nuestro pastor el día domingo a las 5:30 de la mañana. Que nuestro Señor Jesucristo resucita con poder. Y dice la palabra que Él exhibió a los demonios y a Satanás, de que Él venció la muerte. Por eso nosotros, desde que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna, aún estando vivo y aún estando muerto. Desde ahora vivo, tenemos vida eterna, aunque muramos. Porque apenas morimos, vamos a seguir vivos con Él allá en el paraíso. Y así como nosotros tenemos esta dicha de que lo conocemos, nuestra responsabilidad es predicar de su muerte en la cruz, de lo que significa la crucifixión de Jesús en la cruz. Hermano, quiero que sepan que el capítulo 53 de Isaías es un estudio que se puede llevar hasta por 3 semanas o un mes, porque tiene mucho más de qué hablar. Y por eso les exhorto a cada uno de ustedes que desde su casa escudriñen este capítulo 53. Estudienlo desde su casa y podrán conocer el detalle más impactante de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, no solamente porque hoy es Viernes Santo, vamos a conmemorar la crucifixión de Jesús. No, hermano. Nosotros tenemos que recordarlo todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que recordar estos hechos. No solamente hoy. Todos los días de nuestra vida, hermano. Por eso les exhorto que sigamos parados en la roca que es Jesús. Sigamos firmes en su palabra. Sigamos estudiando su palabra. Y prediquemos su evangelio a aquellos que no lo conocen. El propósito de la cruz era perdonar nuestros pecados. Era hacernos libres de este mundo perverso. Era romper las cadenas de Satanás. Era romper la cadena del pecado de nuestra vida. El propósito de la cruz era que hoy en día cada uno de ustedes sienta esa paz en su corazón por medio de su palabra. Ese era el propósito de que Jesús fuera a la cruz. Y recuerden, era su voluntad. Él fue feliz, él fue con gozo porque nos amaba y porque nos ama. Así que, hermanos, vamos a tener una palabra de oración por esta palabra tan poderosa que Dios nos ha iluminado y nos ha dado a conocer su misterio. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, te damos gracias, Padre, por tu poder y por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a esa cruz, Padre, a morir por nuestros pecados, mi Dios. Oh Padre de la gloria, te damos gracias, Padre, porque hoy en día nosotros somos libres, Padre. Somos salvos por tu gracia, mi Dios. Padre, te damos gracias por tu Hijo, Padre. Mi Dios, te doy gracias por esta palabra, Padre. Esta palabra que tú nos has dejado, mi Dios. Padre, para reforzarnos, Padre. Para seguir adelante, mi Dios. Para siempre sentir, Padre, esa paz en nuestro corazón, Padre. Gracias por esa palabra poderosa que tú nos has dejado en nuestra vida, mi Dios. Te pido por cada hermano, hermana, amigo, amiga, oyente que estén escuchando este video, que tú tengas misericordia, Padre, de sus almas, mi Dios, y que tú nos dé la sabiduría para entender, Padre, tu palabra cada día más, mi Dios. Oh, Padre, gracias por esta noche, mi Dios. Todo te lo dejo en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Que tengan buena noche.